Muy bien, pues vamos a presentarles algunos ejemplos de sistemas complejos del mundo real. Recordemos que esta es una réplica del curso Introducción a la Complejidad de Melanie Mitchell del Instituto Santa Fe. ¿Qué son los sistemas complejos? Bien, desde el punto de vista de la ciencia de la complejidad, los sistemas complejos son aquellas redes compuestas por muchos elementos que interactúan siguiendo reglas simples y producen comportamientos colectivos complejos. A este surgimiento de fenómenos complejos es lo que se conoce técnicamente como emergencia. Tenemos el caso de las colonias de insectos. En particular, un ejemplo característico es el de las hormigas, que aunque son animalitos muy simples y con una comunicación limitada, al interactuar entre ellas y sin un control central son capaces de construir estructuras muy elaboradas, por ejemplo, sus propios hormigueros y sus estructuras como puentes y otras que construyen para poder lograr los objetivos que se plantean en busca de alimento o tratando de proteger al nido. El cerebro es otra gran red compleja. Se constituye por miles y millones de células denominadas neuronas que en principio se conectan unas con otras en alguna localidad relativamente cercana a ellas. En ese sentido tienen cierta comunicación limitada, pero no obstante, al constituirse en todo este órgano denominado cerebro, logran fenómenos tan sorprendentes como lo son la conciencia y la inteligencia. El sistema inmune también se constituye por miles y millones de células que se encargan de proteger al cuerpo de los organismos y agentes patógenos que pudieran ingresar a él. En principio no los conocen, pero son capaces de aprender y adaptarse. Es también un sistema complejo. La economía es otro ejemplo de un sistema complejo. Lo constituyen miles, cientos de miles de agentes económicos, cada uno actuando en principio de manera individual con una comunicación limitada entre ellos, pero constituyendo redes que permiten lograr ciertos fenómenos económicos como lo son el precio de algunos productos con base a la oferta y la demanda, entre otros. Las redes tróficas también son un sistema complejo. La dependencia de los seres vivos y las relaciones que existen entre ellos, así como la supervivencia de algunas especies con base a otras, son un sistema complejo. El caso de la información genética que se encuentra dentro de los cromosomas de las células es otro gran ejemplo de un sistema complejo. Apenas alcanzamos a aprender muy recientemente que las relaciones de los genes están dados en términos de redes, de interacciones de unos con otros, y que estas relaciones son las que determinan las características de los organismos. Así, el fenotipo es un resultado de la combinación de genes y no solamente una secuencia lineal de estos. La generación del organismo, es decir, el proceso conocido como morfogénesis, y el desarrollo de las especies, es decir, lo que se conoce como filogénesis, apenas empieza a comprenderse en términos de estas redes de genes. La red mundial, la World Wide Web, también es un ejemplo de un sistema complejo. Se constituye por cientos de miles de computadoras y usuarios que se relacionan a través de conexiones de comunicación electrónica y que siguen patrones de crecimiento y de evolución que no son coordinados por ningún control central. Las redes sociales son otro buen ejemplo de una red, de un sistema complejo, constituido también por cientos de miles de personas conectados a través de sus dispositivos de comunicación y que también generan patrones que evolucionan sin un control central. Las ciudades son otro ejemplo de sistemas complejos, también constituidos por cientos de miles, incluso millones de agentes que interactúan en principio de manera individual, pero que al relacionarse van creando patrones que no tienen un control central y tienen la emergencia de fenómenos complejos. ¿Qué tienen todos estos sistemas en común? Bien, pues podemos ver que tienen componentes simples, agentes individuales, que entre ellos existe comunicación limitada, que no existe un control central que los dirija, que los coordine, y que en principio podemos detectar algunas reglas
en el comportamiento de cada uno de estos agentes. Así que entonces, ¿cómo es que estas redes constituidas por estos elementos pueden generar comportamientos complejos? Bien, pues en particular tenemos el caso de los seres vivos, que además implican cierto procesamiento de información, la aparición de patrones complejos de comportamiento e incluso la evolución y el aprendizaje. Así que entonces la ciencia de la complejidad tiene que recurrir a diversas metodologías para acercarse a la comprensión de estos sistemas complejos. Por supuesto que existe trabajo experimental, es una de las formas de acercarse a estos sistemas. También hay desarrollo de trabajo teórico y sobre todo existe el apoyo mediante la simulación por computadora. Nosotros, al igual que Melanie Mitchell en su curso de Introducción a la Complejidad del Instituto Santa Fe, vamos a utilizar la herramienta NetLogo, que es una herramienta computacional para simular sistemas con múltiples agentes, y vamos a usar esta herramienta para ilustrar los conceptos, para hacer experimentos con estas redes de agentes. Así que ustedes pueden descargar NetLogo, es gratuito, de la liga que se indica aquí, y lo pueden descargar para poder seguirnos en la realización de los experimentos que vamos a realizar a lo largo de este curso. Entonces, en este curso nosotros vamos a revisar los conceptos más importantes de la ciencia de la complejidad, sobre todo haciendo énfasis en el estudio de las redes constituidas por múltiples elementos simples que, a pesar de no tener un control central, pero siguiendo reglas simples, son capaces de generar patrones de comportamiento complejos. Ese es esencialmente el objetivo de este curso.